Y el tema de hoy se llama Ningún otro evangelio. A ver, ¿lo pueden decir conmigo? Ningún otro evangelio. Ahora con convicción. Ningún otro evangelio. Sí, los he visto callados en la alabanza. Una de las canciones más conocidas, más bonitas. Yo estaba aquí, la Sofía ahí, sobrenatural. Y aquí algunos estaban, ¿qué voy a almorzar hoy día, Señor? Está lloviendo y si me mojo al salir. Alabaremos al Señor, nos concentraremos en aquello a lo que hemos venido, a escuchar y recibir del Señor. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a empezar hoy día una serie de enseñanza del libro de Gálatas. Una meta que tenemos a lo largo de este año es poder concluir un estudio de todo el libro de Gálatas juntos. No lo vamos a hacer cada domingo, porque hay domingos especiales, ¿no? Como el Día del Padre, el Día de la Madre, domingo de Pascua o de Resurrección. Entonces, pero vamos a ir avanzando a lo largo del libro de Gálatas, así que no te faltes, no te pierdas, para que puedas ir viendo lo que el Señor nos está hablando a través de esta hermosa carta. Bueno, ok, es interesante Gálatas, es un libro cortito, son 6 capítulos. Si te sientas en tu casa y lo lees, lo vas a leer exagerando en media hora. Si eres así, lector lento, 1 hora. Lo lees rápido. Pero ¿sabes qué es interesante? Pablo los saluda a los hermanos en Galacia y de una vez entra, sin perder el tiempo, con patada voladora y les dice la importancia de esta carta. Sí, o sea, les saluda como siempre saluda, hermanos, los amo en el Señor, etcétera, etcétera. Y luego inmediatamente entra a hablar acerca de la importancia de esta carta. Y esto es lo que quisiera que tengamos en mente cuando vayamos leyendo lo que vamos a leer ahora, que son los primeros versículos, los primeros 4 versículos del tema central de Gálatas. Vamos a leer por qué Pablo escribe esta carta, por qué el Espíritu Santo inspira esta carta y vamos a leer por qué es importante para nosotros hoy. ¿Amén? Mientras tanto, una pequeña pausa. Hazme un favor enorme. ¿Será que no puedes soltar las charreteras del tamborcito? Gracias. Bueno, ahora sí juntos, leamos por favor Gálatas 1 del 6 al 10. ¿Están listos? ¿Lo podemos leer juntos, fuerte, todos? ¿Sí? A la 1, a las 2 y a las 3, con chanchulla en la pantalla. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión. Pero aún, a ver, ustedes léanlo para que se les grabe. 1, 2, 3, pero aún. Continúa. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito cuando lo ha dicho hace un minuto. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Bueno, vamos a empezar entonces a avanzar. Pablo comienza en el versículo 6 y les dice: me asombra. Pablo está asombrado, sorprendido, perturbado. ¿Y por qué está tan asombrado Pablo? Que tan pronto, dice, que tan pronto se hayan movido, hayan abandonado el evangelio de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Me sorprende. ¿Sabes qué? A falta de un mejor ejemplo es así, ¿no ve? Como cuando ves esa parejita que está enamorada, feliz. Pastor, queremos hacer cita porque nos queremos casar en 6 meses. Ya la otra semana nos veremos. Y el viernes te llega el mensaje, ¿no ve? Ya no, pastor, ya nos vamos a reunir. Te cuento que hemos terminado. No era para mí. ¿No que te ibas a casar? Sí, pero es que usted sabe, pastor. Y te sorprendes, te asombras, ¿no ve? Dices, oye, ¿cómo puedes acaso? Tu corazón no es un gitano, ¿no ve? Para los más viejitos conocen esa canción, ¿se acuerdan? Sí. No eres un picaflor. O ¿cómo se llama?
La de Maná, mariposa traicionera, le cantan, ¿no? Sí, todavía medio viejitos, no sé cuál será la de hoy día. Pero bueno, el tema es este. Pablo está sorprendido porque ha sido rápido. Les he predicado el evangelio ayer, estaban pilas, emocionados, enamorados del Señor, y ahorita se han dado la vuelta y se han ido a otro evangelio. Se han ido a otro evangelio, así de rápido. Y Pablo les dice, ¿sabes qué? Se han olvidado de quién los ha llamado por la gracia de Cristo. Se han olvidado que el evangelio que les he predicado es el evangelio de Dios, que los ha escogido por la gracia de Cristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el hecho de que tú estés aquí, el hecho de que los Gálatas hayan estado en esa iglesia en Galacia a la que Pablo predicó, no era porque eran muy bonitos, muy simpáticos, muy pintudos, muy capos. Igual que a Israel en el Antiguo Testamento, igual que a los Gálatas en aquella época, igual a nosotros hoy, Dios nos ha escogido por la gracia de Cristo, no por algo que nosotros hayamos hecho, no porque lo merezcamos ni nos los hayamos ganado. De hecho, Dios le dice a Israel una vez, Israel, ¿por qué te crees tan capo, pueblo mío? No te olvides que yo te he escogido específicamente porque eres el más inútil, para que mi gracia se vea en medio tuyo. Y ese mismo llamado, no es tema de hoy, pero rapidito, en 1 de Pedro 1:9 nos lo transfiere a nosotros. Así como a los inútiles del Antiguo Testamento Dios los escogió por gracia, ahora los inútiles de todas las naciones Dios nos ha escogido por gracia de Cristo. ¿Sí? Yo sé que hay que decir amén a que le digan inútil, así que no se preocupen. Pero el tema es este. Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes fueron escogidos por Dios por gracia en Cristo Jesús. Y así de rápido se han ido. Y el versículo 7 aclara y es muy lindo porque dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Me sorprende que tan rápido se hayan ido tras otro evangelio, olvidando aquel que los llamó en la gracia de Cristo. Pero ojo, chicos, cuidado, no es que haya otro evangelio. No es que se están yendo del evangelio A al evangelio B. Se están yendo del evangelio a una perversión del evangelio. ¿Me están siguiendo? ¿Están despiertos? ¿Hola? ¿Sí? ¿Están despiertos por aquí? No es que se han ido del lado A al lado B, es que se han ido del verdadero al falso, del puro al adulterado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué significa? Quisiera que veamos un par de cositas de este versículo 7 que son súper importantes de tomar en cuenta. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque evangelio, la palabra evangelio literalmente significa buenas noticias, buenas nuevas. Evangelizar, el término griego, significa llevar buenas nuevas, proclamar buenas nuevas. Y el evangelio es el contenido de esas buenas nuevas. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces el evangelio son las buenas nuevas. Y en el contexto de la fe, el evangelio son las buenas nuevas de Cristo. En otras palabras, sin evangelio no hay buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias. Sin evangelio no hay buenas noticias. O son buenas noticias o no son buenas noticias. La buena noticia es una sola. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Luego dice, ¿se acuerdan el versículo 7? Dice así, sino que ciertos individuos están, ¿qué cosa? Sembrando confusión entre ustedes. Ese sembrando confusión es una palabrita griega, tarazo, que quiere decir causar confusión, pero con el objetivo de perturbar, de causar incomodidad. Y es el antónimo, los que han ido al colegio se acuerdan qué significa antónimo, ¿no ve? Es el antónimo de la palabra griega Irene. El Mickey está por ahí, su hijita se llama Irene, va a decir, ¿no ve? Es el antónimo de Irene. Irene es paz. Irene es paz. Esta confusión de este falso evangelio es el contrario de la paz del evangelio. ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces Pablo les dice básicamente lo siguiente: el evangelio de Dios en la gracia de Cristo es un evangelio que trae paz
paz entre nosotros y Dios. Es el evangelio de las buenas noticias de que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, se dio a sí mismo por nosotros y nos trajo a su casa, nos adoptó como hijos. Amén. El evangelio de la confusión es el contrario de esa paz. Es el evangelio que te dice que no hay paz entre tú y Dios. Es el evangelio que te dice que tus buenas obras tienen que ser mayores que tus malas obras para ver si Dios te acepta en el cielo. Es el evangelio que te dice, sí, pues Dios te ha perdonado, pero Tito no te ha perdonado. Es el evangelio que te dice, eres amado, eres recibido, pero asegúrate bien a ver si Dios de verdad te ama. ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? ¿Sí? Es el evangelio perturbador. Es el evangelio que te roba esa paz. Es el evangelio que te hace dudar de tu situación delante de Dios. Es el evangelio que te hace dudar de tu relación con Dios. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? Y todo el resto de la carta va a elaborar en esto. Obviamente no vamos a ver toda la carta. Como les dije, la vamos a ir viendo a lo largo del año. Pero empieza y les dice, ¿saben qué? Me sorprende que hayan abandonado el verdadero evangelio por un falso evangelio traído por individuos que los quieren perturbar. ¿Ok? Entonces, solo hay un evangelio verdadero. Lo demás son perversiones del evangelio que llevan a confusión. A ver, pueden leerlo fuerte para que se les grabe. 1, 2, 3. Ok. Pablo les dice eso y inmediatamente pasa a decir algo interesantísimo, fuertísimo. Y por eso le he puesto un título así que sea como una, ¿cómo se llama? Como un colchoncito para que no les llegue con patada voladora. Pero Pablo dice, en la iglesia no hay lugar para un falso evangelio. Se los voy a leer, versículos 8 y 9. Ya lo han leído, pero para que se acuerden. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, dice, ¿qué va a pasar? ¿Que pase qué? Si viene alguien, ¿no? Si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, ¿que pase qué? Que caiga bajo maldición. Y por si acaso piensen que se me ha resbalado el lapicero, dice Pablo, y no quería decir eso, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo, ¿bajo qué? Bajo maldición. Eso dice la Biblia, pastor. Y no es error de dedo, por eso Pablito 2 veces seguidas lo dice. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Quiero que entiendan esto y no pierdan de vista. Lo primero que Pablo está diciendo es que la única autoridad absoluta en la vida del creyente es el evangelio de Cristo puro y verdadero. A ver, se los repito. La única verdadera autoridad en la vida del creyente es el evangelio puro y verdadero. Entonces, a ver, pregunta, ¿cuál es la única autoridad en la vida del creyente? No han desayunado. ¿Cuál es la única autoridad en la vida del creyente? El evangelio puro y verdadero. Y pastor, ¿por qué dices eso? Porque Pablo dice, si yo mismo, dice Pablo, vengo, o alguno de nosotros viene, o un ángel del cielo se aparece y les predica un evangelio diferente, que caiga bajo maldición. La autoridad que tenía Pablo como apóstol de Cristo, escogido a dedo por Cristo, que le había sido dada una revelación del cielo mismo, una cosa que no ha pasado nunca antes y no va a volver a pasar. Así que por si acaso no diga, Señor, como a Pablo enséñame, ¿ya? Ni a Pedro le pasó eso, solo a Pablo. Pero Pablo mismo, el mero, dice, en otras palabras, mi autoridad es derivada del evangelio. ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Mi autoridad es derivada del evangelio. La autoridad que uno tiene como creyente no es en función al oficio que ocupe, es en función al evangelio al cual ha sido llamado. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? La autoridad que uno tiene como creyente no es en función al oficio que ocupe, sino al evangelio al cual ha sido llamado. Entonces, cuando uno
se aparta de ese evangelio, o cuando una denominación entera se aparta de ese evangelio, o cuando un cantante famoso se aparta de ese evangelio, la autoridad que tenía como creyente la ha perdido, porque su autoridad deriva en función del evangelio al cual ha sido llamado. ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? Entonces Pablo dice, si yo mismo, el gran apóstol Pablo, o alguno de los líderes reconocidos de la iglesia, por eso dice, alguno de nosotros, o un ángel del cielo, y esa expresión ángel del cielo incluye ya sea una aparición espiritual o un enviado de Dios. ¿Conocen a los enviados de Dios? ¿Sí? ¿Sí? O algún enviado de Dios viene y les predica un evangelio diferente, que caiga bajo maldición. Y por si acaso piensan que me he equivocado, se los vuelvo a repetir. Y lo vuelve a repetir. Ahora, ¿qué quiere decir que caiga bajo maldición? Griego literalmente ahí es que sea hecho anatema. A los que les gusta la Reina Valera, anatema, seas anatema. La pregunta es, ¿qué quiere decir anatema? Suena a una condición médica, ¿no ve? Sí, pero no tiene nada que ver. Anatema. Anatema nace de una expresión en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Vamos a leer 3 ejemplos cortitos de esta palabra en el Antiguo Testamento. Primero, Números 21:3. El Señor atendió la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo junto con sus ciudades. Por eso aquel lugar se le llamó Jormá. Ok, por un dulce. ¿Quién me dice dónde está ahí la palabra anatema? Solo hay un chance, una oportunidad. Levante la mano. ¿Quién se anima? ¿Quién da más? ¿Cuál es la palabra? Desterrados. Desterrados. ¿Dónde está desterrados? A ver, Adri. Destruyeron. ¿Agarras? Cuidado, cabeza. Destruyeron, exacto. La palabra destruyeron por completo, literalmente la expresión los hicieron anatema. Los destruyeron por completo, los hicieron anatema. Segundo, no metas en tu casa nada que sea abominable. Deuteronomio 7:26. Todo eso debe ser destruido. Ya se la saben, no voy a decir que no hay dulce para esto. Todo eso debe ser hecho anatema. Recházalo y detéstalo por completo, para que no seas tú también destruido. ¿Estamos bien? Tercer ejemplo. Hay varios, solo vamos a usar 3. Josué 6:17. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Destinada al exterminio, será hecha anatema. ¿Sí? Entonces, la palabra anatema en el Antiguo Testamento tiene esta connotación. Dios daba la orden de ir y destruir por completo algo en virtud de su pecado y su maldad. ¿Ok? Y tenía el otro lado de la orden que decía, no traigas nada de aquello a tu casa. No metas a tu casa nada que sea anatema. Entonces, recházalo y no lo metas. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Están acá todavía? Amén. Ok, entonces, ¿qué significa eso en el contexto de Gálatas y para la iglesia hoy? Pablo dice, si alguien viene, sea quien sea, de donde venga, y les predica un evangelio diferente, sea hecho anatema o que caiga bajo maldición. Y en el Antiguo Testamento esa expresión significaba sea destruido por completo, no tenga lugar en medio tuyo. Entonces, ¿qué significa eso? Pablo está aquí utilizando palabras muy fuertes y definitivas. Si alguien, sea quien sea, aparece en medio de ustedes a predicarles un evangelio diferente, esa persona debe ser absolutamente, ¿qué cosa? Rechazado por la iglesia. A ver, léanlo fuerte, la última parte. Esa persona debe ¿qué? ¿Debe qué? Ahora, quiero que notes, por favor, esto es bien importante. La iglesia jamás debe rechazar a un pecador arrepentido. No dice si alguien es pecador, terrible, malvado,
mentiroso, ladrón, adúltero, no sé, lo que te guste o no te guste, recházalo de en medio tuyo. No dice eso. Vas a encontrar que siempre que se lidia con el pecado dice, restáuralo con compasión y atráelo hacia Cristo. Pero si alguien viene a pervertir el evangelio, si alguien viene a torcer el evangelio, si alguien viene con un evangelio diferente al evangelio puro, que es la autoridad del creyente, recházalo de en medio tuyo. Sácalo de en medio tuyo. ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Qué quiere decir caer bajo maldición? ¿Qué es esa expresión? ¿Qué significa caer bajo maldición? No quiere decir que vayas y le pongas en Facebook maldiciones, ¿ya? Maldito serás en tu entrada y tu salida, se te quemará el celular, el micro te dejará y empezará a llover. ¿Ya? No está diciendo eso. Esta expresión ser anatema, caer bajo maldición, significa, en otras palabras, que ha salido, está fuera de la gracia de Dios y de la comunión de los santos. ¿Quiénes son los santos, pastor? La iglesia. ¿Yo? Aunque no creas. Aunque todavía huelas a chamuscado, Dios te ha llamado santo en Cristo. Por eso Él nos escogió en Cristo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos aquí? Muy dormidos están hoy día. Yo la estoy pasando bien. Bueno, entonces fíjate, caer bajo maldición quiere decir que esté fuera de la gracia de Dios, fuera de ese llamado en Cristo. ¿Por qué? Porque está predicando un Cristo, ¿verdad? Falso, un evangelio falso, y está fuera de la comunión de los santos. Está fuera de la comunión de la iglesia. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué importa? Al final cualquiera puede predicar lo que quiera. Vivimos en un mundo posmoderno. Mi verdad no es su verdad, como dirían los Canvas, ¿no ve? ¿Sí? Mi verdad es mía, pariente, la de usted la suya, y todos felices y contentos. ¿Cómo vas a juzgar lo que creo? ¿Cómo vas a juzgar mi corazón? ¿Sabes por qué es importante? Rapidito, Romanos 10:17, ¿lo pueden leer rapidito? 1, 2, 3. Porque la fe viene por el resultado de oír la palabra de Dios. Y si tú predicas un falso evangelio, un evangelio pervertido, torcido, tergiversado, adulterado, en vez de generar fe salvadora en alguien, estás generando condenación eterna en esa persona. ¿Están acá? Solo Cristo salva. Ese es el eje central de la fe cristiana. Ese es el eje central de la palabra de Dios. ¿Sí? El primer mensaje evangelístico de la historia, Pedro en el pórtico de Salomón, Hechos 4. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo antes incluso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos, Dios que ha hablado de muchas maneras a los antepasados por medio de los profetas, hoy ha hablado a través de su Hijo. Él es la viva imagen del Padre. Quiero que me entiendan que el evangelio de Cristo es un evangelio bien radical. Cristo es Dios mismo que nos presenta a Dios y nos atrae hacia Dios. Y un evangelio que no es el evangelio de Cristo no es Dios, es cualquier otra cosa. Y cuando tú presentas un evangelio que no es el evangelio de Cristo, no estás llevando a alguien hacia Dios, lo estás apartando de Dios. ¿Me están siguiendo? No se trata de que lo traigas a Jonathan o al Diego o al Boris o a la Inesita. Se trata de que lo atraigas a Cristo. Porque cualquier otra cosa que hagas es que lo estás apartando de Dios. ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? La fe viene por oír un mensaje, y el mensaje oído es la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante, y por eso es que Pablo es tan radical y dice: si alguien les presenta un evangelio diferente, fuera. No si alguien peca, no si alguien se equivoca, no si alguien es mala gente. Esos vengan para encontrarse con Cristo, arrepentirse y ser transformados por Cristo, así como a todos nos ha pasado, ¿sí o no? ¿Sí? Yo sin Cristo soy consciente de lo que me merezco, pero en Cristo tengo la gracia de Dios. Amén. Pero si alguien viene y pervierte el evangelio de Cristo, dice, sea anatema.
se ha separado, apartado de ustedes. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí todavía? Serios están. Bueno, Juan Crisóstomo, padre de la iglesia en el siglo IV, comentando sobre esta carta, dice algo muy simpático. Dice, así, quien se aparte en poco de la fe pura, pronto cae en errores más serios. Quien se aparte un poco de la fe pura, pronto cae en errores más serios. En otras palabras, es una cuesta resbaladiza. Y esto es verdad y se ha visto a lo largo de la historia. Lo que este hombre dijo en el siglo IV, en el contexto de ciertos debates cristológicos, hoy se ha visto a lo largo de toda la historia. Le aumentaremos estito al evangelio, le pondremos vinagre a la ensalada. Y luego, sin darte cuenta, acabas aceptando una serie de errores. Y tu iglesia, y tu denominación, y luego tu cultura, acaba aceptando una serie de errores que te apartan de Dios. ¿No me la crees? Hasta hace 15, 20 años atrás vivíamos en un mundo cristiano. Aceptábamos como premisas de la vida los valores cristianos. La honestidad, no que lo vivíamos, pero lo aceptábamos como una premisa. La iglesia, la sociedad empezó a aceptar pequeñas cositas al principio, pequeñas cositas, ¿sí? Mis creencias son mías, las tuyas son tuyas, no puedes decirme que yo estoy equivocado, cada quien tiene su verdad. Luego, como cada quien tiene su verdad, hemos aceptado que el matrimonio es algo que se hace y se deshace a gusto del cliente. Luego, como el matrimonio se hace y se deshace a gusto del cliente, ¿quién cría las guaguas? El que el juez determine. Y luego, como nadie cría las guaguas porque no hay autoridad, entonces ¿quién le dice a la guagua cómo debe portarse? Si la mamá sigue siendo más adolescente que la guagua. Y empezamos a aceptar como norma pequeñas cositas. Decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y cuando te despiertas, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos papás vienen y me buscan y dicen, tengo miedo de mandar a mi hijo al colegio? Porque no sé qué le van a enseñar. No sé qué le van a enseñar. Porque en el currículum ahora de enseñanza, en primero básico, les están enseñando a tener orgasmos. Claro, la mayoría de los colegios se han resistido. Eso no quiere decir que no esté en el papel. Gracias a Dios porque los profesores todavía se resisten, amén. Sí, les damos un aplauso a los profesores valientes que nos han aceptado todo. Pero quiero que me entiendas. Quien empieza a pervertir la verdad, sin darse cuenta va a acabar totalmente pervertido. ¿Estás aquí? Quien empieza a pervertir la verdad, sin darse cuenta va a acabar totalmente pervertido. Y en el tema del evangelio estamos hablando del destino eterno de las personas. Quien pervierte el evangelio está apartando a las personas de Cristo, no los está llevando hacia Cristo. Bueno, Pablo concluye todo este saludo, hace su saludo de Pablo. ¿Qué tal el saludo de la carta de Pablo? ¿Qué tal que te saluden así, no ve? ¿Cómo es? Aquí te mando saludos con mi equipo para decirte que te amamos en el Señor, que eres buen tipo, pero te escribo esto para decirte que estoy asombrado de lo rapidito que otra vez te ha sido tu vieja vida. Así de rápido te ha sido. Y lamento decirte que el camino que has tomado no es una opción, es una perversión. Y si sigues por ese camino y recibiendo a gente que anda por ese camino, te vamos a tener que pedir que te apartes de la comunión de la iglesia porque tu camino es camino de destrucción. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y entonces Pablo hace una pregunta y dice, ¿de quién buscamos aprobación con todo esto? Fíjense el versículo 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando dices las cosas, como las de hoy, como las de esta carta,
Hay mucha gente a la que no le va a gustar, no le gusta, porque el evangelio le confronta y le pone un espejo y le dice: ¿qué estás haciendo? Y Pablo dice: con lo que les he dicho, yo sé que no les voy a caer bien, pero si busco caerles bien a ustedes, le voy a caer mal a Dios. ¿A quién prefiero caerle bien? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Están aquí? Esa es la pregunta que debemos hacernos los cristianos. La respuesta de Pablo es radical. Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y entonces el cristiano está constantemente confrontado con esta pregunta definitiva: ¿a quién busco agradar? ¿A quién busco agradar? Esa es la pregunta constante que el cristiano se debe hacer. ¿A quién busco agradar? Busco que mis convicciones, mi vida, mi palabra, mi predicación caiga bien al mundo, o busco que agrade a Dios. No estoy hablando, ese no es el trabajo del pastor, es el trabajo del cristiano. ¿A quién busco agradar? Ahora, va a haber muchas ocasiones en las que va a ser posible agradar a Dios y en el camino también agradar a los hombres. Esto no es una receta para decir volverte desagradable. ¿Me entiendes? ¿Sí? No es que te vuelvas el cae mal del grupo. Pero va a haber momentos en los que te va a ser confrontada esta pregunta. En ocasiones, en situaciones en las que el sistema de valores del mundo entra en conflicto con el sistema de valores del reino de Dios, ¿a quién voy a agradar? Y no vas a poder agradar a los dos. No vas a poder. Entonces no se trata de que andes buscando desagradar o caer mal. Se trata de que tengas tu convicción y pongas en la balanza y digas: ¿a quién busco agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y como dijo Pablo, si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si no soy siervo de Cristo, soy siervo de mi carne y por extensión siervo de Satanás. Para ir concluyendo, vamos a hacer algo bonito al final hoy día. Ya, téngame paciencia unos minutitos más. Pero quiero primero que recuerden una verdad fundamental, porque esto cambia toda la perspectiva. Las palabras de estos versículos fueron escritas por Pablo, es verdad, pero inspiradas por el mismo Espíritu Santo. Es decir, lo que hoy leímos y aprendimos fue escrito por Dios mismo y tiene absoluta autoridad sobre nuestras vidas. La carta de los Gálatas es la carta de Pablo a los Gálatas, pero la fe cristiana afirma como un pilar fundamental que la Biblia es inspirada. ¿De dónde sacamos eso? El mismo Pablo lo dice más adelante en Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Dios sopló la escritura y la dejó registrada como la guía máxima de autoridad para nosotros. Entonces quiero que me entiendas algo. Cuando dijimos al principio, la única fuente de autoridad del cristiano es el evangelio puro y verdadero. ¿Se acuerdan? Estaban aquí. La única fuente de autoridad para el cristiano es el evangelio puro y verdadero. ¿Dónde está ese evangelio? En la palabra inspirada por Dios. Amén. En la palabra inspirada por Dios. Pero la palabra inspirada por Dios, como también le dice Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta bien la palabra de verdad. No te olvides que el mismo Satanás le citaba versículos a Jesús para hacerlo tropezar. No se trata de manipular la palabra de Dios, se trata de conocer la palabra de Dios, interpretarla rectamente, y esa es nuestra única guía de autoridad. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada por Dios. Entonces, rapidito, recapitulando y vamos a terminar. La iglesia en Galacia fue rápidamente confundida y llevada del evangelio verdadero a uno falso. Esta confusión, contraria a la paz del evangelio, fue producto de falsos maestros en medio de ellos. Hoy vimos que ante esto, Pablo ordena que todo aquel
que aparezca con un falso evangelio debe caer bajo maldición. En otras palabras, está fuera de la gracia y debe ser apartado de la comunión de los santos. Esta es una orden radical, porque la perversión del evangelio de Cristo trae como resultado la perdición eterna de aquellos que son apartados de Dios por la falsa enseñanza. Las aplicaciones ya son bastante obvias, pero las vamos a decir de todas maneras. Número 1. A ver, léanlas ustedes. 1, 2, 3, léanla. Aplicación número 1 para tu vida, para tu casa y para esta familia. Debemos aferrarnos al evangelio verdadero, al evangelio de Cristo. Y no desviarnos. Y cuando nos estamos desviando, escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y de nuestros hermanos que nos aman y ser llevados de vuelta al camino correcto. Amén. Número 2. La iglesia tiene la tarea de reconocer la voz de quienes enseñan el consejo divino y quienes lo pervierten. Cuando la enseñanza es de Dios, debemos creerla y obedecerla. Cuando la enseñanza es del enemigo, debemos rechazar la enseñanza y a quienes la promueven. A lo largo de esta serie de Gálatas vamos a ir avanzando por esta carta y descubriendo de a poco la enseñanza del evangelio de Cristo, la cual debemos creer para tener salvación y vida eterna. Y por un segundo chocolate, al primero que encuentre Efesios 1:13, se ponga de pie y lo lea fuerte. Efesios 1:13, al primero que lo encuentre se ponga de pie y lo lea fuerte. El Cris nos ha hecho la mague. Efesios 1:13, a la 1 se va el chocolate, a las 2, ahí está. Aquí te han ganado, dale. Efesios 1:13, fuerte. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Muy bien, y ahora ustedes, los gentiles, y literalmente dice, al oír el evangelio de la salvación y creerlo, fueron sellados con el Espíritu Santo. Ahora ustedes, ¿hay alguien aquí que sea judío de pura cepa? Ya, entonces esto se aplica a ustedes, ¿ya? Ahora ustedes, los gentiles, al oír el evangelio que los salva y creerlo, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Lo que nos va a llevar a la salvación es el oír el evangelio y creerlo. Por eso es la importancia de lo que estábamos viendo. La iglesia debe reconocer la voz de quienes enseñan el consejo divino y quienes lo pervierten. Cuando la enseñanza es de Dios, debemos ¿qué? Creerla y obedecerla. Y cuando la enseñanza no es de Dios, entonces es del enemigo. Debemos rechazar la enseñanza y a quienes la promueven. ¿Están aquí? ¿Sí? Ok, ya vamos a concluir con lo siguiente, escúchenme. Antes de concluir es necesario recordar que nuestra iglesia y toda la iglesia de Cristo en el mundo no se sostiene sobre conceptos fabricados por una sola persona, sino que perseveramos en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, así como la misma carta de Efesios dice, la cual está registrada en la Sagrada Escritura, nuestra Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Estamos además parados sobre el pilar de la fe cristiana histórica, la cual ha sostenido a la iglesia por milenios y a la cual Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Quiero que me entiendan esto, por favor, porque lo que va a venir en un momento va a depender de que entiendan esto. La Biblia es la palabra inspirada absoluta de Dios y toda creencia debe ser medida y filtrada a la luz de la Biblia. ¿Vamos bien? ¿Amén? ¿Sí? Pero no es que Cristo ascendió al cielo y se olvidó del mundo hasta el 2023, 24 y el 2024 apareció la iglesia de los iluminados. A través de toda la historia,
Cristo ha seguido obrando en su iglesia, ¿sí? Cristo ha seguido obrando en su iglesia a través de toda la historia, y la iglesia de hoy está parada sobre el fundamento, la piedra angular que es Cristo, la predicación de los apóstoles y los profetas registrada en la Biblia, y luego la fe histórica cristiana, lo que nuestros antepasados cristianos han creído y nos han enseñado. ¿Me están siguiendo? Filtrado a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día, sobre todo en el mundo del Facebook y el TikTok, aparece un montón de iluminados con nuevas creencias bíblicas que nunca nadie ha creído. Les voy a decir lo que me dijo uno de mis docentes favoritos. Si alguien viene con una enseñanza nueva que nunca antes nadie le ha enseñado, lo más probable es que lo que está enseñando es una herejía. ¿Están aquí? Si alguien se aparece con una enseñanza de la fe cristiana que nunca antes la iglesia la ha enseñado, lo más probable es que esté enseñando una herejía. ¿Por qué? Porque estamos parados sobre la convicción de fe de la iglesia histórica. ¿Vamos bien? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Creemos en un Dios trino. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cristianos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una creencia histórica. Es una creencia histórica. Ese es un postulado de fe que resulta de la sana interpretación de la Biblia, porque en la Biblia no vas a encontrar la palabra Trinidad. La Trinidad es un concepto para explicar didácticamente la revelación bíblica acerca de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Como un ejemplo nada más. Nos paramos sobre la convicción de la fe histórica. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Sí? No vas a encontrar esa lista de 66 en la Biblia, lógicamente, porque se estaba escribiendo al mismo tiempo, ¿no ve? ¿De dónde sacamos los 66 libros inspirados? Los sacamos porque la iglesia histórica ha identificado en guianza del Espíritu Santo esos 66 libros como el canon de nuestra fe. ¿Me entienden? ¿Sí? Son un par de ejemplos, nada más. No vamos a hacer toda una clase de teología sistemática hoy día, pero lo que quiero que entiendan es que nos paramos sobre el pilar fundamental que es la palabra de Dios, la Biblia, y todo debe ser filtrado a la luz de la palabra de Dios y luego de la fe cristiana histórica. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Y en ese sentido, y aquí ahora sí agárrense sus rosarios, amigos. En ese sentido, la iglesia es verdaderamente católica, no católica romana. La iglesia católica romana es la iglesia que depende de un hombre en una ciudad lejana. La iglesia católica quiere decir la iglesia universal. Católico quiere decir universal. ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? La palabra católico es una palabra griega, católicos, que se ha traducido al latín catholicus y se ha traducido al español católico. ¿Me siguen? ¿Están aquí? ¿Están vivos? ¿Sí? Católico significa universal. ¿Ya? Universal. Te lo voy a poner un ejemplo que les va a gustar. A ver, ¿cuáles son las reglas católicas del fútbol? Hay 11 jugadores a cada lado. Hay un árbitro. ¿Cuántos árbitros ahora hay? 5, ¿no? 4. Hay 3 árbitros en la cancha, hay otro en el bar. ¿Sí? Otra regla católica del fútbol: tienen que usar sus poleritas adentro ahora, ¿no ve? ¿Sí? ¿Qué otra regla católica del fútbol hay? Canilleras medias hasta la rodilla, ahí está, ya. ¿Qué quiere decir católico? Universal, que se aplica a todos. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? La iglesia católica a lo largo de la historia no quiere decir la iglesia romana. Quiere decir la iglesia que tiene el evangelio de Cristo. La iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Les cuento que no somos la única iglesia acá. ¿Sí? En Cochabamba hay un montón de iglesias, en Bolivia hay iglesias, en Latinoamérica hay iglesias, en todo el planeta hay iglesias. Una sola iglesia. Cristo no está dividido. ¿Sí? Cristo no está dividido. Cristo es uno y tiene un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? ¿Y qué es el cuerpo de Cristo según la Biblia? La iglesia. Entonces, en ese sentido, la iglesia es verdaderamente
católica, es decir, universal, unida y única. El cuerpo de Cristo unido por la fe en su redención y por la regeneración del Espíritu Santo. Así que con esto en mente, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, todos. Y hoy vamos a repasar una confesión de fe histórica. Hoy vamos a repasar una confesión de fe histórica, la misma que data del siglo II después de Cristo. Los discípulos de los discípulos confeccionaron esta confesión de fe. ¿Estamos aquí? Los discípulos de los discípulos fueron los que confeccionaron esta confesión de fe. Esta es una hermosa confesión de fe. ¿Por qué? Porque resume de manera sucinta y adecuada el fundamento más básico de la fe cristiana. ¿Por qué es importante esta confesión? ¿Cuál es su valor de esta confesión? Porque la resume de manera sucinta y adecuada los fundamentos de la fe cristiana. Es una confesión filtrada a través de la Biblia y sostenida a lo largo de la historia por el cuerpo de Cristo, por la iglesia cristiana. Ahora, para mis amigos del contexto católico, va a ser un regreso a su infancia. Solo que ahora espero que puedan realmente entender lo que están diciendo y la importancia de lo que están diciendo. Para mis amigos evangélicos, protestantes, cristianos, tal vez va a ser una nueva experiencia. Espero que entiendan que católico no es lo mismo que romano y que valoren la importancia de entender la fe verdadera de la iglesia histórica. Entonces, con eso en mente, vamos a leer juntos el credo de los apóstoles y los quiero escuchar. ¿Están listos? 1, 2, 3, vamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Ahí le hemos añadido la explicación. Es decir, la auténtica Iglesia cristiana de todos los tiempos y todos los lugares. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles es un resumen de la fe cristiana. Es lo más básico de lo que creemos como cristianos. Todos los cristianos creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creador de todas las cosas, encarnado, nacido de María Virgen por el poder del Espíritu Santo, que vivió entre nosotros, fue crucificado bajo Poncio Pilato, murió, descendió, resucitó, ascendió al cielo y vendrá a juzgar a todos. En el Espíritu Santo, en un solo cuerpo de Cristo, una sola iglesia. Cristo no está dividido. Una sola iglesia unida por la fe en el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Sí? En el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la comunión de los santos. Amén. Ahora muchos dicen, primera vez que lo leo, pastor, qué barbaridad, ¿cómo es eso? Me ha hecho decir católico soy. Bueno, lo siento. En el sentido correcto de la palabra eres católico, no eres romano. No eres católico romano. O puedes serlo si quieres, nadie se va a enojar contigo. Si dices, pero yo soy católico romano. Bienvenido, hermano, Cristo es uno, te amamos. Pero soy católico en el sentido de que soy parte del cuerpo universal de Cristo. Y ese cuerpo universal de Cristo, quería cerrar con esto, porque lo que Pablo afirma en Gálatas y les dice a los Gálatas, ¿saben qué? Si viene alguien a predicarles otro evangelio, otro Cristo, sea rechazado de ustedes, por lo menos en lo más básico, en lo más fundamental, en lo más sencillo, el filtro número 1 que puedes tener es acordarte de este credo. Si alguien me dice, Dios no es el creador,
No hay un Dios, Padre, Hijo. Cristo es un semidios. O como algunas religiones por ahí, Cristo no murió de verdad. O otros, Cristo murió pero solo en cuerpo y resucitó en espíritu. Y te dice cosas raras. Dices, este no es el Evangelio. Este no es el Evangelio. El Evangelio es uno, único, universal e histórico. ¿Están aquí? Amén. Ahora, como a veces no nos gusta recitar y nos gusta cantar, les cuento que esta canción la hemos cantado en la iglesia durante muchos años. Muchos años. Y se llama En esto creo. Y para los que no sabían, ahora ya saben que durante años cantaban felices el credo. Pero como no les decían que eran el credo, lo cantaban felices. Así que ahorita lo vamos a cantar una vez con la guía de Diego en modo de canción para que se nos grabe. ¿Me avisas cuando estés listo? ¿Nos pueden seguir, por favor, con la letra? Gracias. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Sencillito, ¿no? Súper sencillo. Es el mismo credo de la fe, versión moderna, con música. La letra está ahí. Te pedimos que nos acompañes a cantarlo, pero cántalo fuerte. Estamos declarando lo que creemos como cristianos. ¿Quién es Dios? En el fundamento de lo que creemos como cristianos es quién es Dios. Así que ahora declararlo, grabátelo. Si no te lo grabas como poema, grabátelo como canción. Pero acordate en quién crees. Así que lo vamos a cantar una vez más. Pero cántenlo, no solo el Diego. Yo no canto con micrófono porque los voy a hacer escapar. Pero lo cantaremos fuerte todos. Amén. 1, 2, 3. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén. La canción continúa y ustedes la pueden buscar y escucharla. Vamos a cerrar este tiempo sirviéndonos de la cena del Señor. Le voy a pedir al equipo de logística que pueda repartir la Santa Cena. A la pregunta, ¿me puedo o no me puedo servir de esta cena del Señor? La respuesta es este credo. ¿Lo crees? Hazte esta pregunta mientras los chicos van levantando. Voy a tratar de encontrarlo aquí. Se los voy a leer. Y a medida que se los vaya leyendo, hazte esta pregunta. ¿Lo creo o no lo creo? Y si no lo crees, di desde hoy lo creo. ¿Sí? No hay una receta mágica. Solamente di, Señor, desde hoy lo creo. Desde hoy lo afirmo. Desde hoy sé quién eres y quién soy yo en ti. Así que hazte primero esta pregunta. A ver, les voy a hacer la pregunta y los que lo creen me van a decir amén fuerte. ¿Están listos? ¿Me están escuchando? Les voy a hacer la pregunta y los que lo creen me van a decir amén. Ok. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Lo crees? Amén. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Lo crees? La mitad ya no están creyendo. La tercera, creo en el Espíritu Santo. ¿Lo crees? En la Santa Iglesia Católica. ¿Lo crees? En la comunión de los santos. ¿Lo crees? En el perdón de los pecados. En la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Si crees en la fe cristiana, si has entregado tu vida a Cristo por la fe, te puedes servir de la cena del Señor. Él te ha invitado a su cena. Él te ha invitado a su familia y a su banquete. Como hemos visto hoy en la mañana, no se trata de quién seas o lo que hayas hecho. Se trata de que Él te invitó por la gracia de Cristo. Amén. ¿Ya tienen todos? Sí, levante la mano si alguien no tiene, por favor. Si alguien no tiene su pan y su vino, levante la mano. Aquí nos falta, no sé quién está en este ladito. Aquí a la Claudita le falta. Aquí les falta este ladito, por favor. Cuando Cristo instituyó la Santa Cena, dijo: hagan esto en memoria de mí cada vez que se reúnan. Coman el pan que representa mi cuerpo, que por ustedes fue entregado. ¿El cuerpo de quién? Lo hemos leído, lo hemos creído, lo hemos entendido. El Hijo de Dios hecho hombre, nacido por el Espíritu Santo de la Virgen María, que murió en la cruz tomando nuestro lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió al cielo y regresa un día para juzgar a los vivos y a los muertos también. Cristo dio su cuerpo para que cuando ese juicio venga, Dios nos vea a través de Cristo. En Él fuimos escogidos. ¿Se acuerdan lo que hemos leído al principio? De aquel que los llamó en Cristo. Tarde o temprano vamos a enfrentar a Dios cara a cara. Y cuando nos enfrentemos a Dios cara a cara, sea que Cristo venga o muramos primero, dice la palabra que vamos a ser juzgados por nuestras obras y nuestra conciencia conforme a Jesucristo. En otras palabras, este es Jesucristo, esta es la medida. ¿Dónde quedas tú? Y siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre nos vamos a quedar cortos. Pero lo bonito es que nosotros vamos a estar en Cristo. ¿Me entiendes? Vas a estar en Cristo. Entonces no vas a ser juzgado tú a la medida de Cristo, porque Cristo ya llevó el juicio tuyo sobre sí. Él se dio para llevar el juicio tuyo sobre sí. Y cuando nos servimos del pan recordamos eso, que Él cargó sobre sí nuestros pecados. Él cargó sobre sí el juicio nuestro para hacernos a nosotros justos en Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu evangelio, que son las buenas noticias de reconciliación. Gracias porque cuando lo hemos oído y lo hemos creído, ha venido a nosotros salvación. Y porque ahora lo predicamos, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír un mensaje, y el mensaje que se ha oído es el mensaje de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos guardas junto a tu cuerpo a lo largo de la historia y en todo el planeta hoy. Nos guardas para ti. Nos guardas del error, nos guardas de la caída, del engaño y del tropiezo. Y nos ayudas a caminar con la mirada puesta en ti. Enséñanos a buscar agradarte a ti y no a los hombres, a discernir tu voz, y cuando vengan voces ajenas, a decirle: arrepiéntete o apártate. Arrepiéntete o apártate. Y cuando la voz sea tuya, a decir: aquí estoy, Señor. Mi obediencia es tuya, mi amor es tuyo, mi vida es tuya, en respuesta al amor que tú me has mostrado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede servirse el pan? Y bueno, cuando Jesús tomó la copa también y les dijo: esta es mi sangre que por ustedes es derramada,
¿Sabes qué es hermoso? En el relato de Lucas, Jesús les dice: no volveré a probar este fruto de la vida hasta que lo haya probado con ustedes en el reino de los cielos. Jesús se encarnó y tomó vino con los discípulos. ¿Te imaginas qué lindo? Sentarte a la mesa a tomar vino con Jesús en persona. Pero les dijo: no lo voy a volver a tomar hasta que lo tomemos juntos en la casa del Padre. Vivimos en un mundo de desesperanza. Ayer estaba hablando con unas personas que conocí, recordando la pandemia, y esta familia no perdió uno o dos, perdió 3 seres queridos en la pandemia. Es duro. Yo sé que hay muchos acá que hemos atravesado momentos difíciles, personales, por seres queridos, por terceros. Parecería que fuera ayer, pero es ayer realmente, ¿no? Todavía estamos. Y esa fue la pandemia que nos tocó. En otros lugares les toca una guerra, inundaciones, qué sé yo. Vivimos en un mundo caído, un mundo que lleva sobre sí las consecuencias de la maldad, la intencional y la inintencional. Pero Cristo, cuando fue a la cruz, cargó sobre sí también las consecuencias de esa maldad. No es que Cristo, como el Yoda en Star Wars, se echó porque se cansó y se transfirió a la fuerza. Él, que era Dios, que con su palabra podía liquidar a todos los romanos, se sometió a la muerte más tortuosa imaginada por la humanidad. Fue golpeado, fue insultado, fue crucificado. ¿Sabes por qué? Porque en una medida muy grande Dios se identifica con tu dolor. Dios se identifica con tu sufrimiento, con tus dudas, con tu incertidumbre, con tu soledad. Por eso Hebreos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue tentado igual que nosotros en todo, pero sin pecado. Dios se identifica contigo. No es un Dios lejano que no entiende. Es un Dios que tiene todo el poder y aún así te conoce por nombre y llora tus lágrimas y sufre tus derrotas y celebra tus alegrías y ríe con tus risas. Y te ha dado una esperanza hermosa. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, este no es el fin. Este no es el fin. Aquellos que partieron en Cristo los vas a volver a ver. Solo se te han adelantado. Y todas las injusticias que ves en este mundo, tenemos la tarea como iglesia así de hacer nuestra parte en ser una voz de justicia, una voz de perdón, una voz de amor, y también pies de justicia, de perdón y de amor. Entendiendo que el trabajo no va a ser completado hasta el día en que el Rey de Reyes regrese y establezca justicia, perdón y amor. Pero recuerda que las injusticias que hoy vivimos no se van a quedar ahí. Hay un Dios de justicia, hay un Dios de esperanza, hay un Dios de amor, hay un Dios de resurrección. Ese es el Dios que te ha invitado a su familia. La esperanza del pacto de Cristo en su sangre es una esperanza de hoy, de su compañía, su consuelo, su amor en tu vida, y es una esperanza de mañana, de que hay una eternidad en la que toda lágrima va a ser limpiada, toda herida sanada, todo sufrimiento quitado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos regalas algo que nadie más nos puede regalar: una esperanza eterna, un consuelo eterno, una paz eterna. Que te conozcamos tanto y tan profundamente, que sepamos que a pesar de que en este mundo hay aflicción, en ti hay paz. A pesar de que en este mundo hay dolor, en ti hay consuelo. A pesar de que en este mundo hay llanto, en ti hay gozo. No nos has llamado a desesperanza ni incertidumbre. Nos has llamado a Irene, a paz contigo, a paz, a esperanza y a gozo.
Y gracias porque lo demostraste, dándote por completo por nosotros en la cruz y resucitando en victoria al tercer día, como promesa de vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden servirse el vino. Mientras el equipo de logística recoge los vasitos, creo que tenemos una vuelta más, ¿no? Sí. Vamos a dar una vuelta más. Mientras el equipo de logística recoge los vasitos, vamos a cantar el corito una vez más, con convicción de fe. Cántalo. Los de logística se van a ocupar de recogerlo. Tú cántalo, decláralo. Recordá en quién has creído. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Qué hermoso mensaje, realmente llegó a mi corazón, espero haya llegado al tuyo también. Síguenos en todas nuestras redes sociales para más material como este, para que sea de bendición para tu vida y de igual forma comparte para que sea para las de muchas personas.